Buenas, gente, ¿cómo están? Bueno, ahí vamos haciendo un poco la introducción para que de a poco vayan entrando, se vayan acomodando en sus sillas, en su casa, porque están en su casa. Así que, bueno, comenzamos el referente 6. Eh, pues yo estoy muy contento cómo va creciendo este espacio, y sobre todo muy contento de ir conociendo un montón de gente, como es el día de hoy con Valeria, a quien no conocía, la conocía por sus textos. Y bueno, ahora por suerte se enganchó, ganas de estar un rato en esta charla, y como siempre comienzo, la idea de referentes es tratar de encontrar esas personas que están escribiendo, que están haciendo cosas, que están sembrando semillas, por ahí para que otros los vayan desarrollando. Y desde ese lugar es que entendemos la concepción de referente. Así que, nada, gracias por estar, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de acompañar la subjetividad, ¿no? Así que, nada, bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es muy importante esto, ser parte. Yo creo que el crecimiento de nuestra profesión se debe a estos intercambios. Y realmente hoy compartir con ustedes mis experiencias, ¿sí? Desde mi humilde lugar, desde mi hacer cotidiano. Mira, Eh, justamente lo que sí, estábamos hablando recién, ¿no? Que vos me estabas contando un poquitito de cómo habías hecho el camino inverso, ¿no? En base a tus experiencias, cómo lo ibas llevando a teorizar, ¿no? Por eso coincido con vos esto que decís que la profesionalización por ahí tiene que ver con esto, con el intercambio, con que vayan apareciendo muchas voces, ¿no? Y en principio, como para complicártela y hacerte una pregunta súper amplia, ¿no? Es empezar a hablar de la subjetividad, ¿no? Viste que siempre se habla, siempre se dice que, bueno, hay que dejar aflorar la subjetividad, y la subjetividad me parece a mí, no sé, no es algo que aflora de manera espontánea, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo. Y aprovechándote que vos has hecho muchos trabajos, por lo menos los que he leído yo, muchos enfocados a la emocionalidad, a la autoestima, ¿no? Entonces, como para arrancar, ¿qué es para vos la subjetividad, no? mira, yo creo que la subjetividad se va construyendo, ¿sí? Desde que Mm, somos pequeños. Yo este tránsito, llegué a esto de trabajar con las emociones desde una experiencia personal, ¿sí? Yo empecé a transitarlo, a vivenciarlo. Eh, Encontré herramientas técnicas donde yo podía gestionar mis emociones, donde podía resolver mis problemas desde otro punto, con otra mirada. Trabajé desde la meditación, desde el yoga, y fueron herramientas para mí súper valiosas. Y sin querer, había empezado a ponerlas en práctica en mi profesión, ¿sí? Con mis mm, acompañados. Cuando mm. logro reconocer lo que estaba haciendo, porque yo lo hacía de manera inconsciente, son como herramientas que uno incorpora y que las vas desarrollando por la vida, eh, y cuando soy consciente de esto, empiezo a profundizar más en el tema, empiezo a investigar más qué son las emociones, cómo funciona el cerebro, por qué reaccionamos como reaccionamos, un montón de cuestiones que para mí fueron alucinantes, no paro de aprender, ¿sí? ¿Esto desde Y vos o en el acompañado? primero lo empecé conmigo y después, cuando yo lo empecé a aplicar en mis acompañados, lo empecé a investigar para darle un marco más teórico a lo que estaba haciendo, ¿sí? Bien. Eh, y bueno, cuando empiezo en este transitar, empiezo a descubrir primero qué es una emoción, ¿sí? Que es Mm, lo básico que debemos mm, saber. Y qué es un impulso que genera una reacción, ¿sí? Esto tiene todo un recorrido en nuestro cerebro, ¿sí? Que pasa por todo nuestro cuerpo, y que yo con los chicos, porque yo trabajo con chicos, con niños, bien. entonces se lo ejemplifico de una manera muy simple, ¿sí? Vos imaginate que yo tengo
esto es mi cerebro, ¿sí? Sí. Yo tengo, esta parte es mi cerebro emocional, que reacciona ante los estímulos. Bien. Estímulos visuales, auditivos, ¿sí? Es un disparador. Este cerebro emocional genera un montón de hormonas, ¿sí? Que van a Sí. recorrer mi cuerpo. Yo lo siento a través de mi cuerpo. Siento, si tengo miedo, ¿qué me pasa? Me paralizo. Cierro los puños, cierro los ojos. O sea, son reacciones que son diferentes en cada persona, ¿sí? Son propias. La agresividad también estaría incluida. Estoy pensando en esto que vos decías, yo trabajo con chicos, ¿no? Y digo, se me ocurría siempre, yo siempre pongo el mismo ejemplo del nene que Sí, está en la escuela y le clava el lápiz al del lado, ¿no? También bien. estaría en la misma reacción emocional, ¿o no? Está en Desde la una reacción visión. emocional. Pero ¿qué pasa con ese niño? Depende de la edad en que se encuentre, va a tener el control o va a ser racionalizado por el cerebro, por lo que es el cerebro racional, por así Emocional, decirlo, ¿sí? racional, racional, sí. ¿Sí? Que se presenta en lo que es comprender la emoción y controlarla, ¿sí? Pero Bien, antes pasó por otros estadios. ¿Qué pasó? Por ser interpretadas. ¿Dónde se interpretan las emociones? En el inconsciente, ¿sí? bien, En el inconsciente nosotros tenemos, imagínense como una bolsa de creencias, ¿sí? Creencias que son aprendidas, que son heredadas y que son experimentadas. bien. Eso nos va a dar la visión que nosotros tenemos de la realidad, que es nuestra realidad, no es la tuya, es la mía, Claro, ¿sí? claro. Y yo voy a comprender esa emoción a partir de eso. Y por eso tu emoción no va a ser lo mismo, o sea, vos no vas a reaccionar de la misma manera que reacciono yo, ¿sí? Claro, es verdad, es Ese es verdad. el, ese es el proceso de la emoción, ¿sí? Cuando yo hablo de gestionar esa emoción, es de poder controlar. Cuando vos me dabas el ejemplo del chico que agresivamente golpea a otro o le clava el lápiz al otro, Mm, tiene que ver con esto. No tiene la capacidad de manejar el cerebro emocional, ¿sí? El bien, cerebro que tiene que ver con lo racional no lo puede controlar, ¿sí? bien, sí, bien. Pasa con los chicos que desregulan, ¿sí? Que no sabemos cómo controlar. Los chicos por lo general hasta los 5 años, la regulación es el adulto, el Sí, acompañante, la mamá, papá, familiar, que está manejando esas emociones, porque todavía no tiene esa racionalidad, ¿sí? Cuando los niños son más grandes, que adquieren esa capacidad, ya necesitan empezar a manejar esto de controlar sus impulsos, de manejar sus emociones. que a veces Tiene lo que ver con logramos. eso, A veces lo ¿sí? logramos, a veces no. A veces se logra, a veces no. Yo lo que Claro. siempre digo es que es un trabajo sumamente personal, muy interno, y que yo como acompañante lo único que voy a hacer es estar, llevar a la reflexión, guiar. Yo no puedo hacer ese trabajo por él, ¿sí? Yo voy a Totalmente. ayudar a que él tal vez interprete algunas cuestiones, pero no puedo hacer más que eso, ¿sí? Bien. Esto rompe también un poco, viste que se siempre, o inclusive se enseña esto de prestar el yo, No, ¿no? Claro, viste que siempre dice, la T tiene que prestar el yo, y en algún punto vos contradecís esa máxima, ¿no? Diciéndole, porque si uno le presta el yo es como que decide como decís vos, interpreta, pero uno interpreta según su realidad, no la realidad de la persona. Entonces la seguro. subjetividad no es imposible que aflore, me parece a Es mí, no tuya, no sé. del acompañado. Claro. Aflora, sí, si uno presta el yo, de alguna manera aflora la subjetividad, pero la del acompañante, no del ¿Sí? acompañado, ¿Sí? ¿no? Por eso es tan importante validar esas emociones. Si yo estoy con mi acompañado y mi acompañado me está diciendo que tiene miedo, ¿sí? Mira, yo siempre doy ejemplos porque es Sí, sí, como sí, más, lo podés visualizar mejor. Yo voy a totalmente. una plaza con un acompañado, ¿sí? Y tal vez nos encontramos con un perro, como suele suceder. Mi acompañado le tiene terror, miedo, se paraliza.
Y tal vez otra persona que pasa se acerca, lo acaricia y no pasa nada. ¿Pero Totalmente, por qué? sí. Porque tiene que ver con las experiencias vividas de mi acompañado. Entonces yo tengo que tener registro como acompañante de cuáles son aquellas vivencias, ¿sí? Para poder actuar de la mejor manera, ¿Qué es lo que ¿sí? interpreta el del perro? ¿Qué significado le da al perro, por ejemplo, en este Claro, caso? porque tal vez él vivió un hecho traumático con el perro, fue mordido, se asustó, eh, pudieron pasar millones de cosas, ¿sí? Y Entonces, ahora, sí, 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 no te decía, porque vos me decías eso y estaba pensando, bueno, y en una situación escolar, por ejemplo, vos estás con otros chicos y yo me agarro según a ver si voy interpretando bien. Uno interpreta las acciones del mundo de acuerdo a sus creencias, a sus significados, a sus vivencias, ¿no? Y digo, ¿qué pasa con ese chico, ¿no? Que es el chico disruptivo? Pienso en el acompañamiento escolar, por ejemplo, ¿no? Que uno, a ver, a vos te llaman para trabajar en una escuela justamente porque el chiquito o la chiquita no está funcionando de una manera, me sale óptima la palabra, pero no está funcionando de una manera que le permita socializar, por decirlo sí, de o alguna manera. adaptarse al entorno donde está, porque en Adaptarse, realidad las emociones tenemos que adaptarnos, ¿sí? claro. A ver, con eso, ¿qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta esto. Claro. ¿Qué ¿Qué edad pasa? Hay un cronológica? registro, hay un registro de ese chico que por ahí ha sentido hostil los años anteriores de colegio y por eso, quizás hostil el jardín mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tiene que Igualmente ver. tiene que ver esto con la edad cronológica que el niño tenga, ¿sí? Porque, como te dije antes, puede pasar que este niño ya tenga razonamiento para poder controlar sus emociones y Mm, no lo está pudiendo hacer, entonces yo tengo que ver qué herramientas brindo ahí para modificar esa situación, que es muy diferente que trabajemos con un niño de 3 años que sabemos que por estructura mental no va a poder hacerlo. claro, claro. ¿Sí? O sea, por eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esto. O sea, en qué momento nos encontramos, porque el cerebro va evolucionando, ¿sí? Y va aprendiendo, ¿sí? Claro, claro. Es fundamental eso. Bien, bien, bien. Sí, sí, porque estaba pensando, digo, si uno está trabajando la emocionalidad con un chico que todavía está, o una chica que está en el jardín, ¿no? Eh, Eso todavía es una tarea de la mapaternidad, ¿no? Esto de la enseñanza de lo emocional, ¿no? A mí se me ocurre que lo emocional se aprende viviéndolo, ¿no? Es como que no se puede aprender, ¿no? En teoría, ¿no? Mira, Eh, acá hay factores fundamentales. Mucho tiene que ver los adultos. Cuando trabajamos con niños, es el entorno adulto donde ese niño está, ¿sí? Si yo como adulto no puedo controlar mis emociones y ante cualquier situación estallo, ¿sí? mm, Difícilmente este niño va a poder manejar sus emociones. claro, Mira, Goleman en sus trabajos, que se ha especializado mucho en lo que es inteligencia emocional, emocional, habla sí. de las neuronas en espejo. ¿Qué es Ajá, esto? no Las sé. neuronas en espejo es la otra persona va a reaccionar de acuerdo a lo que ve. O sea, yo aprendo por imitación. Los niños aprenden por imitación. ¿Sí? Ujú, Entonces, mira, yo siempre digo, el contexto lo es todo. Imagínate, imagínate que yo voy al banco, ¿sí? Con la situación que genera ir a un banco, con el caos que genera. sí, Tengo que sí, resolver sí. un tema de la tarjeta. Yo sé que es súper difícil, pero si yo voy calma, con una sonrisa, con buena predisposición, un tono de voz suave, seguramente la recepción que yo voy a tener es de la misma manera. Me van a atender, o sea, amistosamente, me van a resolver el problema,
¿sí? claro, Y vamos a resolver el conflicto de una manera armónica, ¿sí? totalmente, totalmente. En cambio, si yo voy enojado, a los gritos, la recepción que voy a tener es exactamente la misma. Y encima no me van a dar un resultado positivo, ¿sí? Totalmente, totalmente. No, no sé si has leído algo sobre Bárbara Fredrickson, por ahí sí, capaz que seguramente has leído. Bárbara Fredrickson habla de emociones positivas, ¿no? Y ella cataloga 8 emociones, entre las cuales está la gratitud, el perdón, no sé, la esperanza. Entonces ella habla, yo, tomando un poco lo que vos decías, está un poco emparentada con Coleman también, ¿no? Me parece. Y ella habla de que las emociones, de alguna manera, nos sirven para nosotros para ampliar la capacidad de respuesta. Y en esto pensaba cuando vos ponías el ejemplo del banco, ¿no? Si vos ya vas predispuesto, ¿no? A sabiendas que seguramente vas a tardar un montón, a sabiendas que va a ser un momento pesado, de alguna manera, si vos llegás y decís, disculpame, te hago una consulta por esto, por lo otro, la otra persona se predispone y probablemente va a tener, que quizás por ahí la otra persona viene un día horrible porque se peleó con la pareja a la mañana, porque perdió un colectivo, lo que fuera, eh, pero ya lo predispones a que te responda bien, de alguna manera. Entonces ya la comunicación se da de otra manera, ¿no? Parecería, Sí, si te voy totalmente. enganchando, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre apunto a eso. Hay como muchísimas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a las emociones. O sea, yo creo que las emociones tienen que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Cuando yo empiezo a reconocerlas, cuando empiezo a identificar qué es lo que siento cuando tengo determinada emoción, si Mm, puedo responder de una manera asertiva, ¿sí? De esa manera ya la estoy gestionando. Ya estoy bien. cambiando y transformando esa emoción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, y de alguna manera también te permite confiar en el otro, ¿no? Al verlo al otro como no amenazante, ¿no? Como que no es una amenaza, ¿no? El tema del trabajo de las emociones. Porque por Sí, lo que vos me contás, de alguna manera las emociones, si bien uno las va reconociendo, pero aparece a partir de la relación con el otro. No, no es siempre, que... siempre devienen de ese estímulo externo. O sea, una emoción no se genera de la nada. Vos imaginate que, Mm, no sé, yo siempre cuando trabajo con adultos pregunto esto, ¿qué te pasó a vos el primer día de clases? ¿Qué sentiste? ¿Qué te acordás? claro, ¿Sí? Seguramente cada uno va a tener un recuerdo grato o no grato de esa claro, situación, ¿o no? Claro. ¿sí? Porque puede ser, pero tiene que ver con el impacto emocional que generó en vos, ¿sí? Bien, Si claro. tal vez, no sé, yo recuerdo mi infancia, ¿sí? Mi infancia, viví en el campo toda mi vida y mi escuela era una escuela rural donde yo iba a caballo, por ejemplo. Y yo llegaba y desayunaba con mi señorita. Era compartir ese momento, ¿sí? Tal vez no me acuerdo que aprendí en primer grado, pero sí el momento. Claro, Entonces, todo aprendizaje que vos quieras que sea duradero tiene que tener un impacto emocional, tiene que movilizar, que generarte bien. algo, que te pase por el cuerpo. Si no, son aprendizajes momentáneos, por así decirlo. Pero no hay aprendizajes emocionales estándar, ¿no? Uno puede dar pistas, ¿no? Como contábamos recién de Fredrickson, ¿no? De que bueno, uno sí va ampliando o dando emociones tipo positiva, ¿no? Agradeciendo, se va generando. Pero de alguna manera no me sale la palabra. De alguna manera es como que sí o sí ese aprendizaje tiene que ser con un otro, ¿no? Sí, sí, justamente. Nunca, no somos, yo siempre digo, somos seres sociables, o sea, nosotros no podemos vivir sin un otro, no podemos vivir sin relacionarnos. Ese aprendizaje va de la mano siempre de un otro.
Más allá de que cada uno debe manejar ese aprendizaje, ¿sí? Porque, como te decía antes, es personal. Por ejemplo, cuando hablamos de autoestima, tiene que ver con este autoconocimiento, ¿sí? Claro, Y sobre todo, fomentar lo que es el amor propio. Si yo no me claro, valoro, ¿sí? Como persona, si no me reconozco con mis fortalezas y mis debilidades, difícilmente voy a poder tener una autoestima alta. claro, sí, totalmente. No, no, y se va un poco el cruce de los otros. Yo, la gran parte de lo que es mi trabajo dentro del acompañamiento, lo trabajé en salud mental, ¿no? Y mucho también en esquizofrenia. Y a mí me sorprendía esto de que muchas veces las personas con esquizofrenia no logran reconocer sus emociones, ¿no? Porque quizás hubo mucha frustración atrás. Se me ocurre que las frustraciones también tienen que ver con, atentan con la autoestima, ¿no? Pero también van aplacando, van apagando la capacidad de sentir, la capacidad de emocionarse y al mismo tiempo, yo lo pienso aparte de la relación acompañante-acompañado, ¿no? La importancia se me ocurre, de las relaciones para poder formar esa relación de confianza que te permita justamente ese aprendizaje que vos planteás, ¿no? Emocional, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hablamos esto de que no reconocen sus emociones, Mm, o sea, seguramente han tenido experiencias o han tenido un entorno, porque a mí siempre me pasa, y yo creo que es algo ya hasta común, que cuando te convocan para un acompañamiento, todo lo que te marcan del acompañado son el diagnóstico, las mm, dificultades, y yo sinceramente no lo veo así, yo lo veo como una persona que tiene que descubrir su magia, yo sí digo su magia interior, sus sí, fortalezas, ¿sí? Como también reconocer sus debilidades, porque también es propio del autoconocimiento. totalmente. Pero yo creo que todos tenemos los recursos, simplemente no sabemos cómo utilizarlos, Bien, ¿sí? sí, es importante esto que vos estás diciendo porque es verdad, cuando a nosotros, cuando nos convocan, no nos traen o no nos invitan a trabajar con una persona, nos invitan a lidiar con un problema, por cómo te lo presentan el caso, ¿no? Mira, esta es una persona con TDA, esta es una persona con autismo y lo primero que te dice es violento o es tranquilo, ¿no? Como las características siempre hay. Y ahora que vos lo estás diciendo, digo, claro, de alguna manera nosotros como acompañantes empezamos a trabajar otro tipo de cuestiones quizás, eh, y sin embargo a nosotros nos presentan como un problema, y quizás no es un problema, por ahí nos tendrían que presentar una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Sí, Para la persona. Me da la sensación que yo también coincido con vos en esto de que nosotros tenemos que trabajar el lado productivo, el lado positivo, que cada uno le ponga el nombre que quiera, ¿no? El lado que le sirva para incluirse, porque en definitiva, cuando nosotros sabemos gestionar las emociones, de alguna manera es un buen boleto a la inclusión, ¿no? De alguna manera, sí, el aprender a totalmente. gestionar, ¿no? Se me Totalmente. ocurre. Mm. Yo, una de las cosas que siempre trabajo, y a ver, y trabajo, esto no es que estoy todo el tiempo con el acompañado reflexionando cómo se sienten y cómo, sino que se va generando en lo cotidiano, ¿sí? O sea, yo si estoy en un ámbito escolar y veo que mi acompañado se peleó con un amigo o reaccionó mal, trabajo sobre ese emergente, ¿sí? En Bien, ese momento. Y después busco algunas estrategias como más lúdicas, más juego, como para poder comprenderlas, ¿sí? Pero siempre se trabaja a mí me pasa, por ejemplo, que yo preparo un encuentro, ¿sí? Y a veces te encontrás con que el acompañado está con toda la disposición y otras veces no tenés que quiere ser saber. creativo y reformular todo lo que vos tenías pensado, Planeaste, ¿sí? claro, sí, 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 Planeaste. Y a veces totalmente. esos encuentros son muchísimo más productivos, porque vos trabajás con Sí. estas herramientas. O sea, no es que vos
tenías todo armadito en una cajita y lo llevaste y no podés salir de ahí. No, las tenés y las podés implementar de cualquier manera. ¿Sí? O sea, Fíjate, son... sí, perdón, te corté, decime. No, decime. ¿Qué te decía? Que esto que vos decís cuando decís, por ahí diseñé, planeé algunas actividades para el encuentro y cuando llego al encuentro mi acompañado no quiere saber nada o no tiene ganas y todo eso que planeé me lo meto en el bolsillo y ahí obligadamente empezás a danzar, a bailar con la subjetividad de la persona. Quien manda es la subjetividad de la persona. Fíjate, Maricel Luna dice, tal vez teniendo una experiencia negativa, entonces le cuesta volver a confiar, ¿no? En relación al vínculo acompañante-acompañado, ¿no? Sí, Eh, sí, ent- totalmente. yo creo que el acompañado viene con vínculos negativos, con experiencias negativas. De hecho, si estaría todo bien, ¿para qué vamos a estar nosotros, no? También. Pero, Justamente. y por ahí en ese lado está el desafío, ¿no? Porque Sí, si no podemos no, te decía que si no podemos generar un vínculo positivo en cuanto a productivo, ¿no? A ir para sí. adelante. Con el acompañado, bien digo, no hay forma de generar un acompañamiento, ¿no? Y se me ocurre que una de las formas es trabajando la emocionalidad, ¿no? Sí, justamente. Vos sabés que yo, buscando, siempre en la búsqueda de nuevas estrategias y cosas para poder implementar, eh, yo trabajé, a ver, el tema acá es cómo motivás a tu acompañado, ¿sí? ¿Cómo lo haces? Porque en realidad eh, tenés que estar en un momento creativo todo el tiempo y motivarlo. A mí una de las Claro. cosas que me da muchísimo resultado y que lo trabajé como para trabajar el vínculo, pero también para tener nuevos canales de comunicación, fue un poco la pintura, ¿sí? De trabajar a través de pintar, ¿sí? Yo, mis encuentros tienen que ver con como tres momentos cruciales, tienen. En un primer momento donde nos encontramos en un lugar, en una hora determinada, y como los dos venimos de lugares diferentes, con vivencias diferentes, con presiones diferentes, ponemos música, ¿sí? Yo trabajo mucho con juegos rítmicos, ¿sí? Mira, sí, En estos juegos rítmicos podemos usar instrumentos, podemos bailar, podemos mover el cuerpo, si no se anima, porque acá tengamos presente algo, que si son los primeros momentos del acompañamiento, donde vos te estás conociendo, no podés imponer, vos tenés que acompañar, claro, tenés que sugerir, ¿sí? Entonces, la medida que el acompañado pueda, va a ir incorporando estas cosas. Entonces, este es un momento como de conexión que yo siempre digo es muy fuerte, porque claro. los dos conectamos con la misma música, con el mismo ritmo, con el movimiento, sin hablar, ¿sí? Solo mirándonos, ¿sí? Y Sí, después tengo un segundo momento donde es el trabajo propio, que es manos a la obra, ahí buscamos las hojas, sí, los colores, texturas, pinceles, todo lo que se te ocurra, ¿sí? Porque yo trabajo, una de las cosas que priorizo es que ellos puedan decidir con qué quieren trabajar y cómo lo quieren trabajar, ¿sí? Yo puedo sugerir, proponer un trabajo, pero después surge lo que ellos sienten, ¿sí? Entonces, en ese momento, siempre utilizo música, en mayor o menor intensidad o con ritmos más altos o más bajos, siempre música. Pero a la hora de trabajar, siempre buscamos músicas tranquilas, donde claro. podamos concentrarnos y donde sean disparadores de emociones. Porque como te Bien, decía, nuestras emociones las percibimos por los sonidos. Tal vez yo puedo poner una canción que para mí es divina, pero a mi acompañado la odia, claro, ¿sí? sí. Entonces, debo buscar de acuerdo también a sus intereses, qué es lo que quieren. Primeramente, seguramente no te van a decir qué es lo que quieren, porque por ahí también la comunicación es como muy interrumpida, por así decirlo. Pero después va fluyendo. En ese Totalmente. trabajo, en ese trabajo vos ves cómo se liberan,
cómo logran plasmar en una hoja algo que para ellos es súper significativo, con colores, con texturas, con lo que surja. A ver, y Y esto no tiene que ver un poco también, vos hoy hablabas un poco de neurociencias, ¿no? Y hablabas un poco del cerebro límbico, supongo que apuntabas sí, ahí. sí, Y yo digo que ahí está el grupo de los cuatro que se llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Que ahí siempre hay una, me olvido, pero está oxitocina, dopamina, noradrenalina, me parece que es. adrenalina. Eh, la música, el baile, estas intervenciones que vos haces, que parecen azarosas, pero tienen un efecto también, si uno lo quiere pensar, a nivel conexiones cerebrales, ¿no? Y Sí, no estamos hablando de algo puramente biológico, sino estamos de neurociencias, estamos hablando. Y entonces, esto, digamos que con la música, con el baile, empezás a trabajar la oxitocina, va calmando, ¿no? A la persona y le va generando un estado de felicidad, por lo cual se me ocurre, esto lo estoy pensando ahora, por lo cual se sí, me ocurre que en ese momento que está con vos, ¿no? Y la está pasando bien porque se le genera hormonalmente, digo, que las hormonas y el trabajo sobre el baile, sobre la música, sobre, no sé, cantar, ¿no? Son como el pastillero natural que tenemos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque el que no, generalmente, inclusive, viste que las medicaciones para la depresión, todas apuntan a trabajar esas hormonas, ¿no? sí. Para tratar de levantar un poco la oxitocina, para levantar un poco la dopamina. Y estas cosas son cosas naturales que nosotros como AT lo podemos hacer, pero también es cierto, como vos decís, siempre estando atento a las motivaciones del acompañado, porque si no son las motivaciones nuestras, ¿o no? Justamente, por eso siempre hay que tener en cuenta esas creencias que el acompañado trae. O sea, Bien. tenemos que ser súper respetuosos de eso, porque nosotros no podemos imponer algo sin conocerlo, ¿sí? Porque tal vez estamos haciendo un efecto contrario al que deseamos, ¿sí? Entonces, es sumamente importante esto. Es Y después, plantarse por de no último, saber también, ¿no? De decir, bueno, yo no sé, vengo a conocerte y voy mirando, interpretando las creencias que vos estás teniendo y de acuerdo a eso, por ahí la voy pegando en las actividades, ¿no? Más o menos la ¿sí? voy acertando. Yo siempre digo que los acompañamientos tienen que ver un poco con ensayo y error. Más allá de que vos planificás, también es un poco ese aprendizaje diario, porque siempre aprendés cosas de tu acompañado y tu acompañado tuyas. O sea, es como un feedback constante, ¿sí? Entonces, Totalmente. eh, y como te decía, terminamos la actividad como en un tercer momento así, donde la organización, ¿sí? Que de esa mesa de trabajo que se volvió caótica porque había pintura por todos lados, papeles por todos lados, la organización, ¿sí? Lavé los pinceles y después el observar lo que hice. Es sumamente importante. Estamos, el problema que siempre Una, tenemos es mi versión animales, básicamente. sí, yo los míos los encerré, porque hacen lío también. Sí. No, acá Como no te es decía, anarquía, ellos hacen lo que quieren, porque... lo que quieren, perfecto. Eh, bueno, como te decía, y después ver lo que habían hecho y dialogar sobre eso, o sea, ¿por qué lo hice? ¿Por qué elegí estos colores? ¿Por qué le di esta intensidad? ¿Cómo me sentía? ¿Qué me pasaba a mí en el cuerpo con esto? Llevas toda esa reflexión y llegás y ellos terminan descubriendo cosas que no sabían que tenían internas, Claro, ¿sí? claro, tal Es cual, tal sumamente cual. mágico, Y en el momento, en el momento, una vez que se termina la actividad, fíjate que ¿sí? Miguel Aguirre dice, el hacer cosas que complazcan al acompañado ayuda y mucho en cuanto el nivel hormonal. Y está bueno que Miguel lo ponga en el tapete porque es algo que si uno lo practica y como decís vos, está un poco atento, ¿no? Observando bien, empiezan a salir estas cosas. Y el charlar esto, el después, porque en definitiva es hablar de los logros, qué sentiste vos, qué pasó con esto, es ¿Sí? genial. Mm. ¿Sí? Y que ellos reconozcan el valor de lo que hicieron, porque esto es lo que le va a dar mayor autoestima. La autoestima la van a crear ellos,
Pero si vos le das valor, le das un espacio, ellos van a estar convencidos de que lo que hicieron es lo mejor, ¿sí? Pero Totalmente. ese espacio se lo tenemos que dar nosotros, ¿sí? Y valorarlo, porque ¿Y tal vez por qué ellos no crees? pueden valorarlo, ¿sí? No, te decía, ¿y por qué crees que este espacio lo tenemos que dar nosotros? Y porque no se lo dio quizás la familia antes, con todo respeto, ¿no? Siempre, pero quizás la familia Sí, no sí, pudo darle ese lugar para la subjetividad que vos planteás, ¿no? Porque de alguna manera este trabajo emocional, ¿no? Que está bueno plantearlo, que de hecho, insisto, después cuando terminemos este espacio le pueden pedir los textos que tiene porque es algo que generalmente no se estudia, que está, pero el condensado para el acompañante terapéutico yo personalmente no lo había leído, el trabajo sobre lo emocional. Y esto de que quizás la familia no pudo y hacer eso, porque vos en definitiva lo que estás haciendo, me parece a mí, es que vaya reconociendo su subjetividad, aprendiéndola, ¿no? Como vos decías hoy, se sí. construye la subjetividad, ¿no? Sí, cuando hablamos de niños, eh, van a estar aprendiendo, pero cuando trabajamos con adultos, tienen que desaprender para aprender, ¿sí? Es más complicado. Es un poco más complicado, más complejo, por eso siempre se dice que cuando vos trabajas con los niños es mucho más flexible, es Claro. como que tenés más posibilidades de tener resultados positivos, por así decirlo. Con los adultos, Sí, a ver, con los adultos también se pueden trabajar y tenés unos resultados increíbles si estas técnicas o herramientas las mantenés en el tiempo y no las dejas, porque es una construcción. No puedo decir, bueno, hoy lo trabajo, pero mañana ya no. Tengo que estar todo el tiempo interviniendo con esto para lograr resultados, ¿sí? totalmente. Pero ¿Qué es es mucho crear más un difícil, hábito? ¿Es crear un hábito? no sé si crear un hábito, no llamaría como crear un hábito, pero sí Mm, llevar a la reflexión, ¿sí? ujú. De poder trabajarlo, de decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me pasó en el día? Porque en realidad no es que alguien se cruzó en mi día y yo me siento mal porque tal persona me dijo que no a algo. Tiene que ver conmigo, no con la otra persona en ese sentido. Claro. Es cómo recepcioné yo esa información. Sí, ¿Sí? sí, 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 No sí, sé sí. si se entiende. Pero bueno, esto que vos me decías con los niños son mucho más, tienen muchísima más plasticidad. Entonces, vos, Claro. lo que con un adulto te cuesta mucho más, con un niño es mucho más sencillo, no sé si sencillo, pero tal vez los resultados los Más ves dinámico más puede rápido. ser, más, que se hace un poco más dinámico. Quizás porque no tienen tanta historia, ¿no? No tienen tantas creencias Justamente, arraigadas. justamente, los adultos tenemos muchas creencias limitantes que hacen que Mm. nosotros no podamos actuar de determinada manera. Tal vez queremos, Ahí pero no podemos, ¿sí? me dejaste picando una pregunta. De acuerdo al trabajo por ahí con adultos en los acompañamientos, ¿cuáles pueden ser las creencias? Acá no hablamos de diagnóstico, estamos hablando de personas, ¿no? Y cuáles pueden ser esas creencias limitantes que tiene el adulto que por ahí el niño no la tiene, ¿no? Pensar ese tipo de cosas, porque también es una forma de trabajarlo, ¿no? Las creencias limitantes justamente pueden entorpecer la relación con el acompañado, pueden entorpecer las ganas de hacer las tareas o la dificultad de reconocerse las emociones, ¿no? No sé, a mí una que se me ocurre, si te entendí bien, a lo que llamás creencias limitantes, es la idea de que el no puedo, el no sirvo, el no, Sí, sí, este tipo de cosas. justamente a eso apuntaba. O sea, cuando vos a una persona le decís todo el tiempo que no puede, que lo que quiere va a ser difícil concretarlo, Mm, que mejor que elija otra cosa porque eso no va con él. Y siempre otra persona está decidiendo por él, esa persona se lo cree, sí, ¿sí? Entonces la siempre va a historia del buscar, acompañamiento terapéutico. Es la historia del acompañamiento terapéutico. Bueno, perdón, pero no bueno, quería no lo meter para quería ese poner lado, así, pero pero un poco pasa sería un eso, poco. ¿no? Esto de que hoy por hoy yo hago mucho hincapié.
en las personas que están escribiendo, recién lo estaba haciendo con vos, porque durante mucho tiempo a la T se nos enseñaba para ir a trabajar en el campo, pero que no escriba, deja que escriba otro, deja que las ideas las forme otro. Y ahora justamente, claro, empiezan a aparecer personajes como vos, como la otra vez estuvo José González, eh, que ellos un poco desde la experiencia, como vos contabas, decía, bueno, pará, yo voy contando esto que está pasando y lo voy mezclando con la teoría y van saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, y está rompiendo de alguna manera esas creencias limitantes, como diciendo, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? ¿No? Bueno, justamente, a ver, yo no dejo de tomar eh, todo eso, ese andamiaje que nos brindan en la formación, ¿sí? No, Sí, no sí, dejo sí, de sí. tomarlo, no lo desestimo, ¿sí? Lo tengo presente, pero a eso le incorporo mi experiencia. Claro. Y también incorporo estas otras cosas, como la educación emocional, como el yoga, como la meditación, porque sé que son herramientas súper válidas. Y aparte de todo esto, yo las vivencié, ¿sí? Y puedo dar Claro, fe de que funcionan. claro, Que sí. las podés adquirir con mayor o menor dificultad, es indiscutible porque cada uno es único. Y esto nosotros tenemos que remarcarlo todo el tiempo. Somos seres únicos, irrepetibles, ¿sí? Con mis vivencias, con mis experiencias, con mi historia de vida. Nadie puede juzgar mi vida porque yo la recorrí desde el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento, Claro, ¿sí? Entonces, total, tenemos que ser muy respetuosos de eso, muy respetuosos. Me parece que es totalmente, fundamental. totalmente. Y a veces por ahí, esto del respeto, por el respeto por el otro, hace que de alguna manera se convierta en algo referente, ¿no? Hay alguien que me está respetando. Porque se me ocurre a mí, ¿no? Estoy mezclando todo, vos decime si me estoy yendo por otro lado. Pero esto que estábamos hablando, la construcción de la autoestima, el reconocimiento de las emociones, ¿no? Tiene que ver también con el respeto, porque antes hubo alguien que lo respetó y le permitió que la subjetividad pueda fluir en esa persona, ¿no? O en la mayoría de las personas, en algunas personas no, que por eso también son susceptibles de acompañamiento. ¿No? Hoy más arriba decían, se hace mucho enfoque en la discapacidad. No me acuerdo quién era que decía que me disculpe, creo que era Sabina, que decía, se hace mucho enfoque en la discapacidad, ¿no? Y en realidad, en algún punto, al fondo, corriendo la discapacidad, por ejemplo, no deja de ser una persona, no deja de ser un niño que siente igual que otro niño, y que algo le pasó en el transcurso de su vida que bloqueó, ¿no? Inclusive me arriesgaría a decir en trastorno del espectro autista, ¿no? Yo siempre digo, no sé, vos por ahí tenés más experiencia que yo en esto, pero una persona con autismo no entra en crisis de jodón nada más. Entra en crisis porque quizás ha sido avasallado y no puede controlar, no puede gestionar esa sensación, ¿no? Ha sido invadido. Porque no es que uno abre la puerta de la casa del acompañado y hay un chico, una chica que está diagnosticada, ¿no? Con espectro autista y ya te ve y empieza a gritar. Generalmente es porque hubo una invasión o porque le corriste las cosas del lugar o porque te las acercaste mucho y porque ya viene también, ¿no? Avanzando esa crisis que nosotros no la sabíamos. Entonces, me parece muy interesante la idea de la subjetividad corriendo también la etiqueta que tiene puesta, ¿no? De trabajar con la persona, no tanto con la etiqueta, que también es una creencia limitante para el acompañante de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. En mis primeros comienzos eh, terminabas como asustada, de decir, bueno, voy a poder con esto, porque eran todas cosas malas. O sea, no había, digo, algo bueno tiene que haber. O sea, no puede, yo jamás pude ver a una persona con esas limitaciones, sino que al contrario, siempre con esas fortalezas, con esas capacidades, que solo tiene que descubrirlas.
¿sí? Y con respecto a esto que vos decías del respeto, tiene que ver con los límites que yo pongo. Tiene que ver con el límite puesto desde el amor, ¿sí? Viste que muchas Claro, veces estamos acostumbrados a decir que sí a todo. O sea, la demanda es, bueno, sí, pero yo quiero realmente hacerlo. Y con claro, el acompañado pasa eso. O sea, el límite, ellos no pueden poner un límite. O sea, les cuesta poner ese límite. Entonces, ellos realmente quieren hacer lo que vos estás proponiendo, ¿sí? claro. Porque en realidad, eh, cuando no estás respetando, ¿sí? Ni los estás escuchando, entonces ese límite siempre tiene que ser puesto desde el amor, ¿sí? Yo siempre digo, no quiero, no tengo ganas, sí puedo, pero no quiero, Claro, ¿sí? claro. Y Es no un está poco mal. eso, no está No está mal, es sumamente cuidarnos, escucharnos, respetarnos, totalmente, ¿sí? totalmente. Y eso también lo tenemos que dejar claro, que cuando no quieren, no quieren, ¿sí? Claro, Y está claro. buenísimo que así Es sea, que porque también le estamos dando la posibilidad de elección, de que ellos elijan lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Si son personas, le está dando la oportunidad de que sean ellos, ¿no? Que quizás durante justamente, tantos años, 30, 20, 7 años, no han podido ser ellos, porque siempre alguien habló. A mí me pasa mucho, y sigo insistiendo con el tema de, de la, perdón, que me estaba leyendo, piensen y creen que no lo pueden. Mirá lo que dice Janina, dice, los acompañantes están justamente para ayudar a ese sujeto a encontrar lo que ellos piensan y creen que no lo pueden hacer. Y me parece ¿sí? que está bueno eso, ¿no? Y muchas veces la discapacidad, porque la etiqueta parecería que es como no solamente condiciona a la persona, sino que también condiciona al entorno, a la familia, ¿no? Esto no lo puede hacer porque lo que pasa es que yo una vez una familia me decía, no, nosotros no salimos ya con mi marido, no salimos mucho, lo que pasa que X persona, ¿no? Viste, con el autismo no se puede hacer nada, porque no podemos ir a comer porque tiene autismo, no podemos ir a la casa de nuestros amigos. La familia se va encerrando y sin querer va encerrando también más a la persona, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está parada desde el lugar, desde el mote, desde la etiqueta, y no desde la persona. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué reacciona bien acá y por qué reacciona mal allá? ¿No? Justamente, seguramente hay estímulos que no lo están, y eso tiene que ver mucho con el contexto. Yo siempre digo que el contexto que elegimos estar es súper esencial. Cuando me refiero a esto, mm, es, sí, no, me quedé pensando en esto. ¿Cómo que dijiste el contexto que elegimos? ¿Es de donde o sea, elegimos estar? No. nosotros debemos elegir en el contexto que queremos estar, ¿sí? Bien, O sea, nosotros podemos manejar nuestras emociones, manejar lo que pensamos, ¿sí? Pero sobre todo debemos elegir, ¿sí? ¿De qué nos queremos nutrir? ¿De qué imágenes? ¿Qué queremos escuchar? ¿Cómo lo queremos escuchar? Hoy, por ejemplo, no sé, se me viene ahora a la mente, viste que nosotros estamos todo el tiempo con la noticia de COVID, cuántos muertos, que colapsó tal sistema de salud. Esa información es totalmente, genera incertidumbre, genera malestar, si estás todo el tiempo conectado con mm, eso, ¿sí? Entonces totalmente. nosotros debemos generar esos espacios para nosotros, para preservarnos. No me refiero a aislarnos, ¿sí? Sí estar conectados con la realidad, con lo que está sucediendo, pero en una medida razonable, ¿sí? Para que sea Totalmente. saludable, justamente. Entonces, Sí, que nuestro contexto, no sé, llevándolo a mis contextos de encuentro, cuando nosotros nos encontramos en muchas oportunidades, es con música, tendemos algún saumerio, algo que nos aromatice el lugar o algún perfume. Siempre buscamos crear un espacio confortable, tal agradable, cual, ¿sí? Entonces, totalmente. eso es sumamente fundamental. Y seguramente este niño que no puede controlarse en determinado ámbito, puede ser que haya muchos estímulos
que él no pueda manejarlos. Claro, claro, totalmente. Fíjate, ¿Sí? mira, ahora ahí María Eugenia tira una pregunta que me parece que es, creo que les pasa a todos los acompañantes, creo. Pues ella pregunta, ¿cómo trabajás con el prejuicio y los miedos familiares? Wow. ¿No? Preguntón. Es todo un... Porque creo que a todos los que están escuchando hoy les ha pasado, en algún momento se topó con ese prejuicio y los miedos, ¿no? Preguntón. Mira, yo la verdad que con las familias que he trabajado, sinceramente me han dado la libertad para hacerlo. Han confiado mucho en mi quehacer profesional. O sea que no puedo decirte que tuve limitaciones en cuanto a mis intervenciones, ¿sí? Mm, Es muy difícil manejar eso, ¿sí? mm, Ahí hay un trabajo que tenés que hacer con la familia, además que con tu acompañado. claro, Y claro. en ese momento el trabajo que vos tenés que hacer es darle la confianza suficiente para que se sientan tranquilos de que su hija, su papá, su mamá o quien fuese de su familia que está siendo acompañado, que va a estar de la mejor manera posible y decidiendo por sí, ¿sí? Que Mm, no voy a decidir por él, pero es un trabajo que yo creo que vos tenés que hacer con la familia. O sea, es un trabajo claro. no solamente con el acompañado, ¿sí? Y Incluirla después, en el acompañamiento a la familia, sí, ¿vos cómo lo ves? Es justamente decir, me sacaste la palabra. perdón. No, no pasa nada. Esa es la Sumarla prueba a que las no tenemos actividades. nada, que no hay nada arreglado, que nos No, largamos no, no, para así nada, sin hablar. No hay nada arreglado, esa es la para prueba. nada. Mm, Eh, la confianza se genera cuando la familia ve cómo realmente vos trabajás, cómo te desenvolves en el ámbito del acompañado. Y si la haces partícipe, van a sentir muchísima más confianza. ¿Sí? Y vas a sacar esos prejuicios que tienen con respecto al acompañamiento. A ver, es un trabajo sumamente difícil, ¿no? O sea, no estamos en sí, un campo sencillo, pero totalmente. seguramente los resultados van a ser muy buenos. A mí me pasa que con la familia lo que yo hago y que a la familia le encanta es hacerla partícipe cuando el acompañado lo permite, a ver, cuando el acompañado lo permite, Mm, hacer pequeños videitos o cositas de sus producciones o cómo se está desempeñando y se lo paso a la familia, ¿sí? Y le cuento del día, previo acuerdo con la familia, ¿sí? De que todo eso quede entre la familia y yo, porque claro. Ah, tiene que ser respetado el acompañado, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque vos con esto estás generando confianza en la familia, que está ahí insegura, que no sabe si lo deja ir, si no, mejor menos tiempo, porque a ver si pasa algo, porque si no lo cuida. Viste que la familia a veces tiene muchísimos miedos, ¿sí? sí, Más allá de que necesiten el acompañamiento, la familia a veces presenta estas, o por ahí dice, no, mejor hoy no lo vengas a buscar porque tiene otra actividad. Y después te diste claro. cuenta que no tenía nada, pero, ¿sí? Que suele pasar. Bueno, pero Pero, no tiene que ver eso también ahí te lo vuelvo a mezclar todo otra vez. Esto que vos decís, bueno, no vengas hoy porque tiene otra actividad. ¿Acaso no es también una cierta falta de respeto hacia el acompañado? Porque el espacio del acompañado con su acompañante, suponte, es el lunes a las 3 de la tarde, donde vos vas trabajando ese espacio, ese encuadre, ¿no? Y justamente el desarrollo de la subjetividad, el encontrar su yo personal, ¿no? De alguna manera, eso no tiene que ver con una falta de respeto, volver a pasarlo por arriba al acompañado. Esto es como, por ejemplo, ¿viste cuando los chicos los invitan a los cumpleaños de los amiguitos del jardín o del colegio, ¿no? Y yo soy de esos papás que tienen que ir a todos los cumpleaños, porque es un evento que le invitaron a él y él lo tiene que disfrutar y es de él. Haga frío, haga calor, vaya a pie, vaya en colectivo, vaya en auto, no importa, pero va a tener que ir. Porque él lo quiere hacer, obviamente, ¿no? Siempre. Y el decidir, no va porque queda muy lejos. Yo he escuchado a muchos padres decir, mira, sí, siempre le gustó Patín, por ejemplo. Lo que pasa es que quedaba en la otra punta de la ciudad, no, era muy lejos.
también es una falta de respeto y vas coartando la subjetividad, porque la persona dice, bueno, lo que a mí me gusta tampoco no es muy importante para los demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué voy a andar diciendo Igual, lo que me gusta? sí, mi respuesta a eso es, pero él quiere hacerlo, entonces yo voy Claro, igual. claro, O sea, claro, él lo necesita, él está esperando el momento. Yo una de las cosas que disfruto muchísimo es de ese tiempo para hacer cosas que le gusten, por placer, que es otra de los ítems fundamentales que tienen que ver con esta creación de autoestima. Yo digo, y a ver, cuando yo hablo de creación, me refiero a que la vamos construyendo, la vamos creando, la vamos manipulando, vamos armando lo que queremos ser, ¿sí? Por claro. eso yo cuando en el escrito que te mandé, puse creando autoestima, porque para mí es como ir moldeando un poco esto, y es un trabajo sumamente personal, ¿sí? Totalmente. Entonces, generar estos espacios de hacer actividades por placer, ¿sí? Ir a una plaza, salir a caminar, hacer, no sé, ir a yoga, hacer cualquier cosa que le genere una buena energía, ¿sí? Totalmente. Eh, Pero te van a, el te van a, tema, te van a colgar, ¿eh? Porque todas estas cosas que estás diciendo están prohibidas en el mundo del acompañamiento. pero Pero no, no, realmente es realmente es lo que a mí me ha funcionado. Yo todo lo que cuento es lo que yo experimenté y a mí me funcionó. Y vos ves eh, ese registro del acompañado. Me pasó algo eh, los días anteriores. Vino mi acompañado, tiene 13 años, y nosotros hacíamos actividades, por ejemplo, el yoga nosotros jugamos, o sea, no es que claro. estamos quietitos, solo respiramos, no, jugamos, ¿sí? Jugamos con posturas, jugamos. Y él había tenido registro de hacía 2 o 3 encuentros que habíamos jugado con unos muñecos, porque aparte todo tiene que ser divertido, tiene que ser dinámico, pero tiene que llegar, ¿sí? Y él recordaba cada una de los momentos del juego. Y eso Sí. es súper valioso, ¿Y qué, ¿sí? Es sí, qué súper te parece? valioso. Porque por eso yo sigo insistiendo, o sea, voy desde mi experiencia, desde lo que yo he investigado, de lo que a mí me sirve en lo cotidiano, ¿sí? Que eso Eh, también es lo bueno, es también un poco la... vale, yo la verdad que ya estamos en una hora, tampoco te quiero robar más tiempo, quizás haremos otro, dale, formar buenas personas. dale. Bueno, lo que dice ahí Janina, mi profe dice que quiere formar buenas personas por sobre todas las cosas, y creo que va por ahí, me parece, el porvenir del acompañamiento. Mira, Vuelvo a agradecerte. Sí, te escucho. sí, yo en realidad lo que creo es que el ser profesionales lo hacemos nosotros, desde nuestra esencia, desde lo que creemos. Más allá de que tomemos, ya te digo, yo nunca desestimo a nadie, siempre tomo lo mejor de cada uno, ¿sí? Pero a lo que yo necesito, a lo que yo creo que va a funcionar, ¿sí? Y si Claro. no me funciona, cambio por otra cosa. O sea, no es que me quedo siempre con algo, no sé, por decirte, psicoanálisis. Voy con el Mm. psicoanálisis. No, yo no soy psicóloga, ¿sí? Entonces yo no puedo trabajar desde el psicoanálisis cuando yo no soy, no, o sea, no, sinceramente no me siento con las herramientas para hacerlo, ¿sí? Sí, Pero aparte es sí una teoría desde también. No, te decía, es una teoría diseñada para la psicoterapia, no para el trabajo de campo con el acompañamiento. Igual te van a ahorcar, ya el hecho que diga que psicoanálisis no va para el acompañamiento terapéutico, solo te pones no, la soga, digamos. no, Pero eso es una postura, yo siempre digo, y sí, sí. es una postura que yo la hice con el trabajo diario, o sea, con las experiencias. Eh, Sinceramente, no puedo hablar de otra cosa que no conozco demasiado, ¿sí? Si a mí me decís, Mm. yo con todo lo que tiene que ver con emociones, con esto, te puedo hablar todo el día, pero sinceramente es lo que creo que a mí me funciona. Totalmente, No pero a lo mí me hablo parece desde el que saber total. totalmente, te agradezco un montón, les agradezco un montón a toda la gente que estuvo. Me han dicho que se ha compartido bastante, así que todo este vivo.
Así que, bueno, nada, es agradecerte primero a vos por haberte enganchado, por haberte copado, porque como decía hoy, no nos conocíamos y uno se mete a ver qué pasa. Eh, Ah, y a la gente que siempre nos está acompañando, que se engancha, que pregunta, que repregunta, que opina, que da sus opiniones, siempre trato de tratar de nombrar todo lo que opinan. A veces no se puede porque sería sí, cortar a igual, la persona. claro, Sí, igualmente después me voy a detener a mirar las preguntas y nada, la verdad, dale, gracias dale, por el dale. espacio, No, sinceramente muy cómoda. Yo creo que estos espacios construyen y, y crecemos. Yo creo que de esta esa es la manera idea. crecemos como profesionales. Más allá Esa de es que la idea. estemos de acuerdo o no con determinadas posturas, tiene que ver con un crecimiento. Eh, Son formas de trabajo, como dijeron, como creo que Miguel lo había dicho ahí, cada uno tiene su forma de trabajo y esa es la idea, son, ¿no? yo voy a hacer hincapié en esto, son miradas, cada uno tiene su propia mirada. Tal cual, Eh, tal cual, tal cual. y bueno, y si enriquece y suma, bienvenido sea y la verdad que muchas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias. Solo me queda para decir una cosa. La pueden buscar con el nombre que figura ahí, los que la quieren pedir contactos de amistad o manguearle los escritos, si no lo van a encontrar por ahí en algún lado, andan por todos lados los escritos Por todo. de Valeria. Así que y si no se lo piden directamente a ella, que no se los va a cobrar, No, no. se los va a pasar gratis. Así que bueno, gracias y gracias a todos. Nos vemos.